Bien, buenas tardes a todos y gracias por venir en este día que la verdad es que se agradece que alguien se atreva a cruzar las calles para estar un rato escuchando hablar sobre literatura y sobre historia, sobre todo porque cruzar las calles hoy no es algo agradable, pero bueno, aquí estamos a gusto, con el aire acondicionado y la verdad es que no se me ocurre un sitio mejor en el que podéis estar, ¿no? Esta es la última de las jornadas de esta actividad que se ha planteado este año. Es una actividad realizada en colaboración, como ya he contado otras veces, entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Sociedad de Filosofía de la provincia de Alicante, en torno a lecturas que tienen que ver sobre literatura y música, ¿no? Esta es la última de los libros. En realidad es una actividad que se planteó desde el principio, lo hablamos en la primera de las jornadas, como algo muy libre, muy abierto, para que alguien que se haya leído el libro y tenga pues, una formación en literatura, pues nos cuente las impresiones o lo que le ha parecido el libro y los que nos apetezca que nos hayamos leído también, pues conversamos con él sobre su lectura. Y el balance que yo hago de estas 6 jornadas que hemos tenido a lo largo de este año pues es tremendamente positivo, porque yo creo que hemos disfrutado mucho de todos los libros que hemos leído y de todas las personas que han venido aquí a hablar. Adelanto un poco, como anticipo del curso que viene, que esto se va a repetir. El Ayuntamiento de Benidorm pues, le ha gustado la actividad y vamos a seguir pues, con el mismo formato. También van a ser 6, en este caso 7 jornadas, también van a ser los últimos lunes de cada mes. También va a ser aquí y también va a girar en torno a la literatura y un asunto que no tenga que ver con la literatura. En este caso vamos a hablar de libros que tienen que ver con ciudades. Literatura y ciudades se va a llamar. Una hora hablando sobre un libro en torno a literatura y una ciudad. Entre estas ciudades pues vamos a encontrar Nueva York, vamos a encontrar Benidorm, vamos a encontrar Troya, vamos a encontrar ciudades imaginarias también. Así que yo creo que va a ser unas jornadas también estupendas que empezaremos antes. Empezaremos antes porque queremos también que sean unas 6-7 jornadas y la verdad es que los calores de junio y también de mayo, que fue la última jornada, pues ya nos abruman, así que vamos a empezar en octubre, el último lunes de octubre, y acabaremos pues en abril-mayo, el último lunes de abril-mayo. Hoy yo creo que terminamos de lujo, porque viene a hablar pues un profesor de literatura, un gran profesor de literatura que lleva muchísimos años siendo profesor de literatura en el Instituto Pere María aquí en Benidorm, Diego Margallo. Diego Margallo es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y sobre todo, yo le conozco desde hace muchos años, si algo es Diego, es un enorme, o por no decir un gigante lector, ¿no? Diego Margallo dedica, yo creo que todas las horas que puede a la lectura y la verdad es que la cantidad de lecturas que acumula y la cantidad de libros que ha leído, de los que es capaz de hablar, es infinito, a veces incluso abrumador, ¿no? Todos los que, y seguro que hay aquí unos cuantos que habéis estado en la casa de Diego, la casa de Diego parece un templo de libros, ¿no? Donde los libros se van acumulando unos encima de otros y uno siempre se pregunta si los habrá leído todos. Pues yo estoy seguro que sí, que se los ha leído todos. Y si no se los ha leído todos, se los va a leer todos, ¿no? Yo he estado pensando cómo presentarle a Diego, ¿no? Y esto que digo en primer lugar, pues me parece lo primero que tengo que decir. Pero luego me gustaría decir otra cosa, ¿no? Acerca del lector que es Diego. Porque Diego es un profesor de literatura y es un lector de libros de literatura. Pero no solo es un lector de libros de literatura, ¿no? Los que le conocemos sabemos que Diego tiene una amplísima variedad de temas, entre los cuales destaca por encima de todos, aparte de la lectura de novelas, la lectura de libros de historia, ¿no? Y yo creo que el libro que ha elegido Diego justamente une estas dos fuentes que están presentes todo el rato en su forma de leer, ¿no? Y yo me he estado preguntando un poco qué le lleva a alguien a hacer esta combinación constante de estar saltando de la literatura de novelas, de leer novelas a leer libros de historia, de leer novelas a leer libros de historia, ¿no?
Es algo que a mí me llama mucho la atención porque mi formación en filosofía casi que me hace sentirme culpable cuando me leo un libro que no es de filosofía, ¿no? Pero en el caso de Diego, él iba saltando un libro a otro. De hecho, hoy lo hemos estado hablando como él le dio una forma, digamos, casi exploradora, ¿no? Como si uno leyera libros explorando el territorio, ¿no? Y yo he estado pensando que la literatura y la historia comparten dos H's diferentes. Voy a explicar eso, ¿no? La historia es la historia con mayúscula. La H de historia con mayúscula. Y la literatura es las historias con minúscula, ¿no? La literatura se centra en contar las vidas pequeñas de personajes, mientras que la historia se centra en contar las grandes historias de los héroes, podríamos decir, ¿no? Y yo creo que eso explica, en cierta forma, esta entrada y salida de la literatura y la historia que recorre Diego en sus lecturas, porque yo creo, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero por lo que le conozco, ¿no? Creo que Diego explora en la literatura esas historias pequeñas, ¿no? Pero explora también en la lectura de historia de qué forma esas historias pequeñas tienen un encaje en esa gran historia, que es la historia universal, podríamos decir, con una historia ¿no? Los griegos hablaban de dos tiempos diferentes, según esto lo sabéis, ¿no? Los griegos hablaban del aion, que es el tiempo de la vida, el tiempo que vivimos todos, que es el tiempo este de las historias pequeñas, el tiempo que vivimos nosotros en nuestros quehaceres, que es un tiempo circular, ¿no? Es el tiempo en el que se van repitiendo las estaciones, se van repitiendo las cosas que nos van sucediendo, y digamos que vivimos pendientes de nuestros quehaceres. Pero luego los griegos también sabían que había otro tiempo, que era el tiempo de Cronos, ¿no? Y el tiempo de Cronos es justamente esto que llamamos el tiempo histórico, que es el tiempo de la cronología, el tiempo que nos permite trazar grandes historias y encajar las diferentes vivencias de los personajes que somos nosotros dentro de un relato mucho mayor. Pues a mí se me ha ocurrido pensar que este libro es justamente esto, ¿no? Y a lo mejor por eso a Diego se le ha ocurrido presentarnos este libro. Porque este libro presenta una historia muy pequeña, ¿no? Que es la historia de un músico en su vida cotidiana. Es una historia muy pequeña. En realidad, el personaje de este libro tiene todos los defectos y todas las virtudes de cualquiera. Es tan cobarde como puede ser cualquiera, y es tan conformista como puede ser cualquiera, también es tan valiente como puede ser cualquiera. Pero esa historia está proyectada contra un fondo terrible, que es esa historia de los historiadores, ¿no? Que es la historia universal. Y si hay una historia que nos impacta a todos, es ni más ni menos que la historia más reciente nuestra, que es la historia del siglo XX, de la que Diego es un estupendo conocedor, ya lo adelanto, que es la historia, por ejemplo, de la Rusia de Stalin, ¿no? Y el libro, yo creo que justamente nos sitúa en este dilema, cómo encajan estas H's pequeñas, ¿no? en esta H grande que es la historia. Y yo tengo la sensación que es un poco lo que le acerca a Diego tanto a la literatura como a la historia, ¿no? Y es la pregunta de cómo encajan nuestras vidas pequeñas en una historia mucho mayor. Y estar preguntándose todo el rato cuál es el lugar, el papel que tiene mi aion en Cronos. Si fuéramos Napoleón ya lo sabemos, ¿no? Si fuéramos Napoleón ya sabemos cómo encajamos ahí, somos el gran héroe que hace la historia. Pero cuando somos un profesor de literatura, un profesor de filosofía o cualquier otro, es decir, una vida pequeña, ¿no? Es en el fondo lo que somos todos, ¿no? Una vida ocupada en sus quehaceres. Hay algunas personas que se preguntan esto, ¿cómo encaja una vida pequeña en esta gran historia, ¿no? Y una vez adelantado esto, que es la presentación que quería hacer, yo creo que voy a pasar a que Diego nos cuente todo lo que se haya ocurrido sobre esta historia que va a ser. Muchas gracias y muchas gracias a Diego. Bueno, pues mientras se veía tan serio, cuando quiero hacer la presentación pensaba que no sé si lo puedo hacer bien, porque acostumbrado como estoy al ruido de fondo de mis alumnos, me va a parecer raro.
esta seriedad, este silencio. En primer lugar, quería agradecer a vosotros, al público asistente, vuestra presencia aquí esta tarde de julio, casi julio, que es más propicia para el disfrute de la playa que para la evocación de las distantes tierras rusas. Quería agradecer también a Edu el haberme invitado a participar en este tipo de conferencias y también quería agradecerle a Edu las palabras tan generosas que le he dedicado, que me quedan muy holgadas, pero son muy generosas. Bien, quisiera comenzar esta pequeña charla enlazándola con unas palabras que pronuncié cuando me tocó presentar la conferencia de Santiago de Santiago sobre el libro Alta Fidelidad. Decía en esa presentación que toda obra literaria, por modesta que sea, nos propone un viaje, tanto en el tiempo como en el espacio. Y esta en concreto de la que os vengo a hablar, el ruido del tiempo, en cuanto al espacio, nos traslada lo que entonces con orgullo sus dirigentes denominaban la sexta parte de la superficie terrestre, la Unión Soviética, y en cuanto al tiempo nos lleva a un periodo que se abre en 1917 con la Revolución Rusa y que podríamos cerrar en 1975 con la muerte de uno de los protagonistas de esta charla, que es Dmitri Shostakovich, el compositor. Y me quería servir como guías para explorar este tiempo de utopía y de terror, de las dos cosas a la vez. En primer lugar, de la figura de Shostakovich, pero también de la figura de 4 escritores que por información me quedan más cercanos: Nadiezhda Yosif Mandelstam, Marina Tsvetaeva y Anna Akhmatova. ¿Y por qué los he elegido? Porque todos ellos simbolizan, encarnan en sus vidas el conflicto que plantea este libro, El ruido del tiempo, que es el conflicto entre el arte con mayúsculas y el poder con mayúsculas. Pero en este viaje del que os hablaba, que toda obra literaria nos propone, podemos retroceder, a mi juicio, todavía más. ¿Hasta dónde? Hasta el mismo origen del universo literario. ¿Y cuál es el origen del universo literario? La propia palabra poética. Hasta su significado, hasta su valor, hasta su vigencia, hasta el poder que tiene la palabra. ¿Y por qué creo importante retroceder todavía más en este viaje? Porque yo creo que me permitirá contextualizar y precisar mejor el asunto de esta charla, que es la propia literatura, y también para entender mejor el comportamiento de todas estas figuras que quiero traer a esta tarde de junio, a esta conferencia, a esta pequeña charla. Y quería hacer parte de ese viaje con la experiencia que me proporcionan mis alumnos. Cuando Edu me propuso participar en este ciclo de conferencias, iniciábamos el curso que hemos terminado hace apenas unos días. Y por coincidencia, me tocaba impartir 2 clases de primer bachillerato. En primer lugar, literatura española, y en segundo lugar, literatura universal. El bachillerato, con respecto a la ESO, la educación secundaria obligatoria, supone un pequeño o un gran cambio, depende de cómo se mire. Pasamos de un aprendizaje en la ESO, que está basado fundamentalmente en que ellos aprendan respuestas que nosotros les damos, a un aprendizaje del bachillerato que está más bien basado en que ellos sepan hacerse las preguntas adecuadas, para que vean que esas respuestas que les damos muchas veces son respuestas que tienen mucho de arquetipo y que hay que preguntarse y que reflexionar sobre ellas. En estos 2 cursos, en el de literatura española y en el de literatura universal, entonces, empezaba por darles la definición que les damos durante 4 años, cada vez evidentemente con más dificultad, sobre lo que es la literatura, para después intentar que ellos reflexionaran acerca de esa propia definición. Entonces empezaban los cursos, empezaban ambas clases con esta definición. La literatura es una forma de expresión artística en la que el autor de la misma utiliza de manera especial el lenguaje para crear belleza y para sorprender al receptor mediante el instrumento de la palabra, la cual le permite levantar un mundo de ficción o bien dar a conocer las emociones y los sentimientos que la realidad vivida ha provocado en su conciencia, en la conciencia del lector. Como os decía, lo que me interesa no es, o lo que me interesaba cuando iniciaba el curso con esta definición, no era tanto la propia definición como las preguntas que podía suscitar. Por ejemplo, les preguntaba si la literatura es un arte, ¿qué es el arte? ¿Qué es la propia literatura? ¿Y para qué nos sirve? ¿Es algo accesorio o por el contrario es algo necesario? ¿Y qué papel juega el autor? Y nosotros como lectores, ¿qué papel jugamos? Y también decía, la literatura levanta un mundo de ficción, pero ¿acaso es tan fácil diferenciar entre la ficción y la realidad? No es posible detenernos en todas ellas, pero sí en algunas. En aquellas que yo considero más interesante para, a través de la respuesta a estas cuestiones, intentar clarificar e intentar delimitar mejor el contenido de esta charla. Voy a centrar concretamente en esta pequeña introducción en 3 de esas cuestiones. En primer lugar, ¿cuál es el papel del lector? Generalmente se le asigna al lector un papel subsidiario, un papel vicario, un papel secundario, pasamos desapercibidos. Y sin embargo, cumplimos una función esencial. Si no hay lector, evidentemente, la obra literaria queda en simple tentativa, en simple proyecto. Así pues, el lector es fundamental.
Y es fundamental porque es el recreador del universo de ficción que nos ofrece el autor. Jorge Luis Borges, el escritor argentino, decía que el autor de una obra literaria es solamente uno de sus creadores y que no tiene por qué ser necesariamente el más importante, significando así el papel de los lectores. Como os decía antes, el lector vuelve a recrear la obra literaria desde sus propias vivencias, desde sus propias experiencias, todas las cuales cristalizan en el preciso momento en el que ha vivido. De esa manera, cada lectura inaugura de nuevo ese universo que ha creado el autor, porque funda de nuevo ese mundo que nos propone. Podríamos parafrasear a Heráclito, que decía que nadie se baña dos veces en el mismo río, diciendo que nadie lee dos veces el mismo libro, ni siquiera uno mismo. Por tanto, la lectura que ahora os propongo, si la tuviera que afrontar de nuevo más adelante, probablemente cambiaría, porque ese yo futuro viviría otras experiencias, otras motivaciones y otros impulsos. En segundo lugar, os quería hablar de la intertextualidad, y por eso os he traído todos estos libros. No por hacer alarde de erudición, sino para intentar ilustrarlo mejor. En la carrera nos enseñaban que la intertextualidad es el vínculo que existe entre un libro y cualquier otro libro, independientemente de que tengan temáticas totalmente diferentes. Es como si todas las obras literarias que se han escrito a lo largo de la historia de la literatura constituyeran una enorme malla, una enorme red, un gigantesco mapa en el que cada uno de esos libros constituyera un punto de referencia, una coordenada, y esa coordenada nos pudiera llevar a cualquier otra coordenada de ese gigantesco mapa, a través de itinerarios que siempre serían nuevos, que nunca estarían trazados de antemano y que dependen evidentemente de lo que os decía antes, de la subjetividad de cada uno. Y en tercer lugar, en esta introducción, quería responder también, no evidentemente de manera completa, pero sí de manera parcial, a otra pregunta muy importante: ¿para qué sirve la literatura? Y como os decía, quería basarme en la experiencia de mis alumnos. Cuando comenzamos las clases, en septiembre, yo siempre les hago esta pregunta: ¿para qué sirve la literatura? ¿Qué utilidad creéis que tiene la literatura? Y lo hago conscientemente. Sé que muchos de ellos, que no tienen ninguna vocación literaria, me van a responder que no sirve para nada. Tienen razón, es una pregunta legítima, porque para ellos la literatura no es más que un conjunto de obras, de autores, de características y de corrientes, que se olvidan una vez se han aprendido. Y sin embargo, yo lo que pretendo es ir un paso más allá para que ellos sean conscientes de que la literatura juega un papel esencial en sus vidas. En primer lugar, a través de las historias que ellos cuentan y que nosotros los profesores podemos escuchar, muchas de estas historias repiten ciertos arquetipos literarios de los que ellos no son conscientes. Y también, cuando construyen esas historias, utilizan figuras literarias que hemos estudiado y que han olvidado, evidentemente: metáforas, hipérboles, anáforas, exageraciones, personificaciones. También está muy presente en la literatura en su vida cotidiana, en las películas que ven, en las series que les gusta ver, en los videojuegos a los que dedican muchísimo tiempo, incluso los juegos de rol. Pero también está muy presente en la literatura en aquellas historias que ya no cuentan, sino que les gusta escuchar. Como os decía antes, he impartido clase tanto de literatura española como de literatura universal. Y a ellos les gusta escuchar literatura. Les gusta escuchar, por ejemplo, los mitos, las leyendas sobre Aquiles, de los pies ligeros, Héctor, del volante casco, Ulises, que pone Ardides, Calisto, Melibea y la puta vieja Celestina, Lázaro de Tormes, Alonso Quijano el Bueno y Sancho Panza, Madame Bovary, Ana Karenina, Aureliano Buendía, el monstruo de Víctor Frankenstein. Entonces, a partir de todo ello, lo que pretendo hacerles ver es que la literatura es esencial en nuestras vidas y es una necesidad primordial del ser humano. Y es que, en primer lugar, aprendemos a ser nosotros, transfigurándonos en nosotros, metamorfoseándonos en otros. Es decir, necesitamos la ficción para construirnos nosotros mismos en la realidad. Después, también es una necesidad, porque nosotros la sentimos la necesidad de trascender, de ir más allá del tiempo y del espacio que nos ha tocado, que no podemos evadirnos, a través de esa posibilidad, aunque sea solamente ilusoria, de vivir en otros tiempos y en otros espacios. Por todo ello, como os decía, la literatura es un instrumento de primera necesidad, no importa la forma o no importa dónde se refugie. Pero la literatura es esencial por un segundo motivo, al menos así lo creo yo, porque nos ejercita en el conocimiento y en el uso de la palabra. Y para ello voy a recurrir a una cita del escritor Antonio Muñoz Molina. Dice así: la literatura sirve no solo para descubrirnos lo que otros han escrito y es admirable, también sirve para que nosotros mismos aprendamos a expresarnos mediante ese signo supremo de la condición humana, la palabra inteligible,
la palabra que nombra y explica, no la que niega y oscurece, no la que siembra la mentira, la oscuridad y el odio. La palabra, por tanto, tiene el poder no solamente de reflejar el mundo, sino también de construir el mundo, de crear el mundo. Es decir, creamos, levantamos mundos que están basados en la palabra. Y si no pensad en cuántas cosmogonías, cuántas historias de la creación del universo tienen su origen en la palabra, ¿no? Por ejemplo, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Las palabras, incluso, pueden, aunque solamente sea de manera efímera, eludir la ley más inexorable de todas, la de la inevitabilidad de la muerte, y pueden convocar a quienes ya no forman parte de este mundo, permitiéndonos dialogar con ellos. Y en este caso voy a recurrir a Quevedo, que en un soneto decía: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. La palabra es un instrumento fundamental, es un instrumento esencial en nuestras vidas, pero como todo instrumento, su uso puede ser ambivalente. De ahí, a mi juicio, la trascendencia de aprender su significado y de cuidar también su recto significado. Hablaba de uso ambivalente, y es que la palabra nos permite, como os decía antes, revelar el mundo, pero también podemos ocultarlo a través de ella. La palabra puede despertarnos, puede enardecernos, llevándonos a la insumisión, a la rebeldía, pero también puede hipnotizarnos, también puede conducirnos a la mansedumbre y al acatamiento. Las palabras pueden curar, pero también pueden herir. Y las palabras, como veremos más adelante a través de los ejemplos que quiero traer, pueden someter, pero también pueden libertar. La palabra, en resumen, es poder. Y por eso, como decía antes, tomar conciencia de su relevancia es esencial. Y de ahí que insista tanto a mis alumnos. Bien, una vez hecha esta introducción, ahora sí ya me centraré en el libro, en el ruido del tiempo. El ruido del tiempo escenifica la confrontación, el enfrentamiento que se produce entre arte y poder, los dos con mayúscula. El arte aparece representado en la figura del compositor, el músico Dmitri Shostakovich. El poder, por su parte, aparece simbolizado en el Partido Comunista de la Unión Soviética, bajo el liderazgo primero de Joseph Stalin y tras la muerte de este, de su sucesor, Nikita Khrushchev. Los seres humanos somos animales necesitados de significado. Necesitamos dotar a nuestras vidas de sentido, y para tratar de encontrar en nuestras vidas una explicación, recurrimos a grandes marcos conceptuales que nos proporcionan esa explicación. Siempre insatisfactoria, pero nos la proporciona, al menos temporalmente. La religión es uno de ellos, uno de estos marcos, la ciencia también lo es, la filosofía y desde luego el arte y la política, el arte y el poder. La relación entre estos dos ámbitos es conflictiva. En primer lugar, porque el poder político siempre tiende a expandirse para servirse del arte para alcanzar sus fines. El arte en ocasiones se somete a la política, ya sea porque los intereses del artista coinciden con los del poder o porque el poder es capaz de subordinar al artista a su voluntad. En otras ocasiones, sin embargo, el artista pugna por su independencia, por su vigencia, por su legitimidad frente al poder, y es entonces cuando surge este conflicto. Julian Barnes, el autor de esta obra, articula este enfrentamiento entre arte y poder en torno a tres momentos de la vida de Dmitri Shostakovich, separados cada uno de ellos de los dos anteriores por 12 años. El primero ocurre en 1936, el segundo en 1948 y el tercero en 1960. Son tres etapas de un vía crucis, es decir, es un proceso de degradación de una persona y de su arte por parte del poder. Lo que pretende reflejar es el proceso de destrucción del alma humana, del alma del artista, a manos del poder. El primer episodio se titula En el rellano y, como os decía, sucede en 1936. Y si hay una palabra, a mi juicio, que pueda resumir el contenido de este primer capítulo, es, con mayúscula también, miedo. Se nos presenta al compositor, de madrugada, en el rellano de su bloque de viviendas, en un bien ilimitado, lo que antiguamente había sido San Petersburgo, esperando la llegada del ascensor. ¿Y qué espera la llegada del ascensor? Que salgan de él varios miembros de la NKVD, que son las siglas del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, es decir, la policía política, la policía secreta. Y él esperaba que vinieran a detenerlo. En esa espera, un narrador omnisciente, un narrador que lo sabe todo, que es capaz de desgranarnos las emociones, los sentimientos y también los pensamientos de este personaje, de Dmitri Shostakovich, es capaz de mostrarnos la conciencia de este protagonista. Una conciencia evidentemente alterada por el terror.
y nos va presentando de manera inconesa los acontecimientos más esenciales de su vida. Por ejemplo, su relación con sus familiares, sus padres, su carácter, un tanto dubitativo, un tanto pusilánime, sus primeros amores, su relación con el poder, pero sobre todo lo que nos muestra es el miedo. Desde el nacimiento de la Unión Soviética, tras la Revolución Rusa de 1917 y después la Guerra Civil subsiguiente, que dura hasta 1921, este nuevo poder recurrió a la coacción, al miedo, para consolidarse. Pero a partir de 1934, y tomando como excusa el asesinato de uno de los dirigentes del partido en San Petersburgo, en Leningrado, Sergei Kirov, promovió el miedo a gran escala entre su propia población. Lo hizo con varios objetivos. En primer lugar, ocultar sus propios fracasos, tanto programáticos como económicos. También encontrar culpables a los que atribuir estos fracasos, a los que tildaba de capitalistas, burgueses, saboteadores, kulaks, que era la terminología para identificar a los campesinos acomodados. A todos ellos los identificaba, los calificaba como enemigos del pueblo. Pero también utilizó el miedo para romper los vínculos entre las personas y para así de esa manera obligarlas a vivir en el aislamiento, cercenando, cortando cualquier posible disidencia, cualquier posible oposición organizada. ¿Qué es lo que hizo para estimular esa soledad, ese aislamiento? Provocar la delación, la desconfianza, y que solamente se pudiera hablar entre susurros ante la sospecha de que cualquiera, incluso los más allegados, los hijos, los padres, pudieran ejercer esa violencia. Ese terror además se ejercía de forma arbitraria, de tal manera que nadie se sintiera salvo. Y la consecuencia fue una sociedad enferma, paralizada por el pánico. Y para mostraros lo que era el miedo, os he traído una cita de este libro, Contra toda esperanza, de Nadia Mandelstam, que lo viví. Después os hablaré de ella. Decía, en mi infancia, cuando leía libros sobre la Revolución Francesa, me hacía con frecuencia la siguiente pregunta: ¿es posible salvarse en una época de terror? Ahora sé con firmeza que no es posible. El que haya respirado ese aire está perdido, incluso si por casualidad conserva la vida. Los muertos están muertos, pero todos los demás, verdugos, ideólogos, ayudantes, adeptos entusiastas, los que cerraban los ojos y se lavaban las manos, e incluso aquellos que por las noches rechinaban los dientes, todos ellos son también víctimas del terror. Cada capa de la población pasaba su propia forma de la terrible enfermedad que se llama miedo, y hasta la fecha no se ha recobrado aún. Sigue enferma y no es apta para una vida cívica normal. Ese mal se transmite por herencia. Los hijos pagan por los padres y tal vez solo los nietos empiezan a sanar. Mejor dicho, la enfermedad adquiere en ellos otra forma. La prueba del miedo es una de las torturas más terribles, y después de pasar por ella, la gente no puede recobrarse. Lo que nos quiere decir Nadia Mandelstam es que nadie vuelve del miedo, al menos nadie vuelve infiel. Ese terror provocó la detención de cientos de miles de personas, sin juicio justo. Provocó también la condena al Gulag, que es el acrónimo, la sigla de Dirección General de Campos y Colonias de Trabajo Correccional, de otros cientos de miles de personas, y provocó también la muerte de muchas de ellas. Y ese miedo también se ejerció desde el ámbito del arte, con la imposición en 1932 de lo que se conoce como realismo socialista. El realismo socialista era un arte destinado al pueblo trabajador que éste pudiera comprender, que sirviera de inspiración para su conciencia proletaria y revolucionaria. El realismo socialista supuso la imposición de un canon, tanto en las formas de ese arte como en su contenido. En cuanto a sus formas, tenía que ser obligatoriamente un arte sencillo, un arte accesible, y en cuanto a su contenido, se vertebraba alrededor de ciertos temas que se reiteraban continuamente en todas esas obras. En primer lugar, el heroísmo de las clases proletarias, siempre bajo el liderazgo del partido, su sacrificio, el optimismo, la fe inquebrantable en el nuevo Estado, la denuncia de los enemigos del pueblo, saboteadores, falsos compañeros de viaje, capitalistas. De tal manera que el realismo socialista fue un arte edificante, un arte ejemplar, un arte heroico, didáctico, idealizado, que pretendía mostrar la realidad no tal cual era, sino tal como debía ser según la visión que ella tenía el poder, que ella tenía el partido. Pero, ¿cuál fue concretamente la causa del miedo de esos papeles? Pues la causa del miedo fue la representación que tuvo lugar en el Teatro Bolshoi de Moscú el día 26 de enero de 1936 de su ópera Lady Macbeth de Vincennes, a la que asistieron Molotov, Zdanov, Mikoyan y fundamentalmente Stalin. Esta ópera está basada en un relato corto
de un escritor ruso del siglo XIX llamado Nikolai Leskov. Nikolai Leskov imaginó en esta novela el matrimonio infeliz de una mujer de carácter muy inteligente llamada Katerina Ismailova. Ella está casada con un comerciante al que desprecia. Para evadirse de ese matrimonio infeliz, se enamora de uno de los trabajadores de su marido. Y cuando su suegro, que es una figura patriarcal despótica, se da cuenta de sus amores, ante el miedo de que pueda delatarla, lo que hace es asesinarlo, envenenándole con unas setas. Más adelante, su marido también es asesinado por Katerina Ismailova para no interponerse entre el amor que ella siente por Sergei, así se llama su amante. Y la temática de la novela, y menos aún de la ópera, donde se podía encontrar en esa ópera la imagen heroica del pueblo ruso, y tampoco su música, que era muy distante, estaba muy distante de la sencillez melódica que se exigía, concordaban con la visión del arte que tenía el poder soviético. Vamos a escuchar un pequeño fragmento del primer acto, el interludio del primer acto de Lady Macbeth de Michelewski. Después de la representación, el 28 de enero de 1936, apareció en el periódico Pravda, la publicación oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética, un artículo sin firma titulado Caos en lugar de música, donde se calificaba la ópera de Lady Macbeth como discordante, cacofónica, epiléptica, vulgar, espasmódica, neurasténica, ajena a los gustos saludables del público soviético, solo atenta a las enfermizas aspiraciones pequeño-burguesas de su autor, y terminaba con un amenazante: es un juego que puede terminar muy mal. Estas palabras inoculan en Sostakovich un germen del que jamás podrá librarse, que es el del miedo. Y ese miedo destruye su inocencia, su fe juvenil en la pureza, en la integridad y en la autenticidad del arte. Toma conciencia de la imposibilidad de crear una música que sea ajena a los dictámenes del poder. Toma conciencia de la imposibilidad de la armonía, que en el libro aparece bajo el sintagma, el susurro de la historia, y toma conciencia de que es inevitable la disonancia, la disarmonía, el ruido del tiempo. Toma conciencia de que a partir de ese momento jamás le será posible concordar música y vida, pensamiento y acto. Siempre tendrá que ocultarse del poder. Toma conciencia de que su arte, en mayor o menor medida, deberá plegarse a ese poder. El segundo episodio, de los tres que configuran esta obra, sucede, como os decía, 12 años después. Se titula En el avión. Si antes he resumido el anterior capítulo bajo el signo del miedo, ahora la palabra podría ser humillación. El poder se dispone a exigirle luego a Sostakovich un tributo, pero en este caso no le va a reclamar su arte, sino que le va a reclamar su identidad, su integridad personal. ¿Cuál es el contexto histórico? El año 1948, como os decía, en este año, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1945, se celebra en Nueva York un congreso por la paz mundial. Y le invita, entre comillas, en realidad le obliga a Sostakovich a participar en él. Lee un discurso que no ha sido redactado por él, sino compuesto por el partido, pero que tiene que asumir. Y en ese discurso se contienen críticas muy duras al compositor que más admiraba, Igor Stravinsky, que en ese momento vivía expatriado en Estados Unidos. Pero el momento de mayor degradación no es ese, sino que tiene lugar más adelante, cuando en el turno de preguntas, un exiliado ruso, Nikolai Nabokov, que después se sabrá que estaba a sueldo de la CIA, empieza a hacerle preguntas que están orientadas a evidenciar el totalitarismo del Estado soviético, pero que de paso constatan la propia cobardía de Sostakovich. Le pregunta: ¿sostiene usted personalmente la condena del partido a la música occidental?
Y él responde: la sostengo. ¿Sostiene usted personalmente la prohibición de la música occidental en la URSS? La sostengo. ¿Sostiene usted personalmente el rechazo oficial por la música de Stravinsky? La sostengo. ¿Sostiene usted las opiniones negativas expresadas por las autoridades soviéticas hacia su propia música? La sostengo. Todo ello, evidentemente, provoca en él un sentimiento de humillación, de degradación, de haber traicionado lo que más admiraba y de haberse corrompido moralmente, de ser tan solo un instrumento en manos del poder. Y este desasosiego, esta angustia íntima, esta fractura interior, puede percibirse en la octava sinfonía, de la que vamos a escuchar un pequeño fragmento, el tercer movimiento. Y el tercer y último de los episodios se titula En el coche y sucede en 1960. Y si hay una palabra, a mi juicio, con la que resumir este tercer capítulo es desprecio. En cuanto al contexto histórico, Stalin muere en 1953, lo que supone el ascenso de Nikita Khrushchev. En 1956, 3 años después de la muerte de Stalin, se celebra el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el cual Khrushchev, y lo que más adelante se conoció como el discurso secreto, hizo una crítica al stalinismo y a todo el periodo conocido como de culto a la personalidad. El poder es cierto que se suaviza, el poder muta, cambia, pero en realidad sus exigencias no desaparecen. Siguen queriendo someter al arte, ya no a través de la coacción, ya no a través del miedo, pero sí a través del halago o a través de los privilegios que conceden. Antes habían amenazado su vida, ahora amenazan su alma. Escribe Julian Barnes: antes habían puesto a prueba la magnitud de su valor, ahora sondeaban la magnitud de su cobardía. Y es que le ofrecen la presidencia de la Unión de Compositores de la Federación Rusa. Y este cargo exigía que se afiliase al Partido Comunista. Y a pesar de sus negativas, él acaba aceptando, pero con la plena convicción de que, en primer lugar, está traicionando a su conciencia, así como perdiendo la integridad y el respeto por sí mismo. Y en segundo lugar, está defraudando a todos aquellos que le habían considerado, tanto a él como a su música, como ejemplos de decencia y de rectitud moral. El resultado de todo ello es un ser humano quebrado por la certeza íntima de haberse sometido al poder. Y esto provoca en él impureza, asco, desilusión, desencanto, humillación y derrota. El poder, por lo tanto, acaba sojuzgando al arte, acaba sometiendo al arte, al menos al artista. La independencia frente al poder, concluye Julian Barnes, el autor de este libro, es solamente una ilusión. Escribe: siempre había estado lejos del poder y de las ideologías y del lenguaje vacío y de la expoliación del alma humana, solo que poco a poco, andando el tiempo, se percató de que esto no era más que una fantasía suya, una idealización sentimental. No obstante, a pesar de este desencanto final, el narrador pone en boca de Shostakovich palabras de esperanza. Es cierto que una pequeña esperanza, pero que al menos de esperanza, la de que el paso del tiempo libere al arte, en este caso a la música, de todas aquellas impurezas que el poder le ha transmitido en su momento de apropiarse de ello. La esperanza de que finalmente el arte, la música, se pertenezca únicamente a sí misma y no a ninguna idea, no a ninguna causa, no a ningún poder. Os decía antes que los seres humanos tenemos la necesidad de ser otros para aprender a ser nosotros mismos.
es lo que se denomina otredad, ¿no? La otredad como mecanismo de introspección, de conocimiento íntimo. Esta otredad a veces es benevolente, a veces sin embargo es dolorosa. Y en este caso, por lo menos a mi entender, es dolorosa. Es lo que Aristóteles denominaba catarsis, el hecho de que nos purifiquemos ritualmente, psicológicamente, a través de la proyección de esos sentimientos dolorosos en la obra de arte. En esta obra concreta, la necesidad que tenemos de identificarnos con nuestro alter ego de ficción, que es Dimitris Shostakovich, nos obliga a enfrentarnos a una pregunta que es, como decía, dolorosa. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros de estar en la piel de Dimitris Shostakovich? ¿Cómo hubiéramos actuado? Es una pregunta que desgarra y que se necesita mucho valor para responder, como hace este historiador, Joachim Fes, no sobre el estalinismo, pero sobre el nazismo, diciendo que yo no hubiera participado. Yo desde luego que lo tengo mucho claro. Y ya por último, quisiera concluir esta charla hablando sobre cuatro escritores que vivieron también contemporáneamente a Dimitris Shostakovich, es decir, sus vidas y sus destinos transcurrieron paralelos a los de este compositor y que al igual que él simbolizan el ruido del tiempo. Pero para que podamos entender mejor sus vidas, me gustaría antes contextualizar brevemente la importancia del arte en Rusia. Como sabéis, Rusia ha carecido durante la mayor parte de su historia de un parlamento donde se pudieran debatir libremente ideas. Entonces, dice este historiador, Orlando Figes, dice: durante los últimos 200 años, las artes rusas han sido el escenario de los debates políticos, filosóficos y religiosos, precisamente por la ausencia de un parlamento o de una prensa libre. En ningún otro lugar del mundo el artista ha sufrido tanto la carga de liderazgo moral y de ser profeta nacional, ni tampoco ha sido más temido y perseguido por el Estado. Osip Mandelstam, una de las figuras que os quiero traer, le dijo en una ocasión a su esposa Mariela: ¿de qué te quejas? Este es el único país que realmente respeta la poesía. Asesinan por ella. La poesía era estimada como guía, como estímulo, como referente de un tiempo, como intérprete de ese tiempo, como voz de los que no pueden alzarla, como elemento que conformaba la conciencia cívica de todo un país, de toda una comunidad. Y precisamente para mostraros el valor de la literatura y más concretamente de la palabra en época de Stalin, he elegido estos cuatro ejemplos, el ejemplo de estos cuatro escritores. En primer lugar, de Osip y de Nadiezhda Mandelstam, y he titulado este epígrafe La palabra como deber moral. Osip y Nadiezhda Mandelstam contrajeron matrimonio en 1921. Ella ya se había matriculado en arte y él ya era un poeta admirado. Sin embargo, durante la época de los años 20, cuando se configura el Estado soviético, Osip Mandelstam permanece en silencio, no publica, no solamente por la represión, sino por otros motivos. Y es que estaba asistiendo como testigo a esa total, a esa radical revisión de valores que el poder, en este caso el Partido Comunista, exigía para la creación de una nueva realidad, de un nuevo mundo, de un nuevo ser humano. Dicha revisión se hizo en nombre de todo un pueblo, del pueblo soviético, sin excepciones, por unanimidad. Y ante tal unanimidad, el poeta se sentía aislado. Osip Mandelstam se sentía aislado, confuso y aturdido, y por todo ello caído. Pero eso no significa que dejara de ejercer su papel de testigo. Cuando comprendió que en esa nueva realidad, en ese nuevo estado, las palabras no estaban al servicio de la verdad, sino que la ocultaban, cuando a pesar de su soledad entendió que la razón estaba de su parte y que los demás, esa multitud de la que hablábamos antes, por muchos que la constituyera, servía al error, consideró su obligación moral como poeta elevar la voz para denunciar la mentira y la brutalidad del poder, y escribió un epigrama contra Stalin, que dice así: vivimos insensibles al suelo bajo nuestros pies, y nuestras voces a 10 pasos nos escuchan, pero cuando nos atrevemos a hablar a medias, al montañés del Kremlin siempre mencionamos. Sus gordos dedos parecen de asientos gusanos, y como pesas, sus palabras resultan inapelables. Aletea la risa bajo sus bigotes de cucaracha, y relucen brillantes las cañas de sus botas. Una chusma de jefecillos de cuellos magros lo rodea, infrahombres con los que él se divierte y juega. Uno silba, otro maulla, el tercero gime, mientras solo él parlotea y dictamina. Imparte orden tras orden con las que, como si fueran herraduras, golpea al primero en la ingle, al otro en la frente, o en el ojo, o en la ceja, y cada ejecución que decreta es una satisfacción que regocija su ancho pecho caucásico. El también poeta Boris Pasternak dijo de esta poesía que no era literatura, sino un acto de suicidio.
Mandelstam conocía perfectamente las consecuencias de la misma, pero a través de ella defiende el poder integrador en el sentido de recuperar la integridad de la propia palabra. Dice Navieta Mandelstam, citando a su propio marido: la poesía es poder, le dijo Mandelstam a Akhmatova, y ella asintió, inclinando su largo cuello. Deportados, enfermos, míseros, no querían renunciar a su poder. Mandelstam se comportaba como si tuviese poder, y ello enfurecía aún más a los que ansiaban destruirlo. Para estos el poder eran los cañones, los organismos represivos, la posibilidad de repartir cartillas de racionamiento y cupones para todo, incluida la gloria literaria. Pero Mandelstam insistía tercamente en lo suyo. Si por la poesía matan, eso significa que se le rinde el debido respeto, eso significa que se la teme, y por lo tanto es poder. Mandelstam conocía en efecto las consecuencias de su poema y sabía que tarde o temprano le conduciría a la muerte, como así sucedió. Primero fue desterrado durante 4 años a una localidad distante 300 kilómetros de Moscú por Auner, y en 1938 fue condenado de nuevo a 5 años de trabajos forzados en el Gulag, en los campos del norte de Rusia, y murió a causa de su precaria salud en un campo cercano a Vladivostok. En cuanto a su esposa, en cuanto a Navieta Mandelstam, durante muchos años llevó una vida vagabunda para evitar que los organismos de seguridad dieran con su paradero y la detuvieran. Durante todos esos años se impuso en primer lugar salvarse ella para salvar así la poesía de Osip, de su marido, del mismo modo que se impuso salvar la poesía de Osip para salvarse ella misma. Como era extremadamente arriesgado conservar copias escritas de la poesía de su marido, estaban prohibidas, las memorizó todas ellas. Se las repetía un día tras otro para no olvidarlas. Finalmente, tras la muerte de Stalin, en 1953, pudo volver a Moscú 3 años más tarde y escribió un libro, este libro, Contra toda esperanza, que es un testimonio que nos adentra no solo en su vivencia personal, en lo que fue la condena y la muerte de un ser amado, sino de una época que, bajo la promesa del advenimiento del paraíso y la tierra, destruyó la vida de millones de seres humanos. En segundo lugar, quería hablar de Marina Tsvetajeva. Marina Tsvetajeva simboliza el destierro, y lo he titulado este epígrafe como El exilio es el destierro de uno mismo. Ella abandonó la URSS en 1922 para permanecer 17 años en el exilio, y lo hizo en circunstancias dramáticas. En primer lugar, su marido, llamado Sergei Efron, ahí aparecen los dos muy jovencitos, había luchado en la guerra civil, pero no con los rojos, sino con el bando blanco. Cuando este fue derrotado, no le quedó más remedio que huir en Europa al oeste para salvar su vida. La casa natal de Marina, en Moscú, estaba hecha de madera, como muchas otras casas de Moscú en esa época, y fue destruida en el invierno de 1918 para ser convertida en leña ante la falta de combustible. Y sobre todo, el culmen de esas circunstancias dramáticas es que una de sus 2 hijas, ambas muy pequeñas, con las que se había quedado sola en Rusia, murió en esos años de penuria a causa de la inanición. Cuando supo que su marido estaba vivo, le prometió por carta que si se reencontraba, le seguiría literalmente como un perro. Y ese reencuentro finalmente se pudo materializar primero en Berlín y más adelante marcharon a Praga y ya después a París. Pero ese destierro supuso para Marina, al igual que para la mayoría de los que lo sufrieron, una fractura. Por un lado estaba la Rusia que ella podía llevar consigo, la atemporal, la contenida en los libros que siempre portaba con ella de sus escritores más queridos. Pero por otro lado estaba el paisaje que había servido de marco a su vida. No era una nación abstracta, sino unos recuerdos concretos, asociados a personas concretas, a imágenes concretas y a sentimientos concretos. Marina se esforzó todo lo que pudo por vivir de la primera Rusia, de la Rusia de la cultura, y por mostrarse indiferente ante la segunda, la de la añoranza, la de la nostalgia. Y así lo expresó en un poema de esos años que tituló Nostalgia de patria. Dice así: nostalgia de patria, desilusión revelada hace tiempo. Me da absolutamente lo mismo dónde, si absolutamente sola estoy, sobre qué piedras hacia casa vagar con la cesta de la compra, a una casa que no sabe que es mía, como un hospital o un cuartel. Me da lo mismo entre qué caras erizarme como un león capturado, de qué ambiente humano ser expulsado. No me dejaré seducir por mi lengua materna, ni por su promesa de leche. Me es indiferente en qué idioma no he de ser entendida por nadie. Rígida, como un tronco fuera de la alameda, todos me son iguales, todo me da igual, y quizás, de entre todo, mis raíces primeras lo que más. Por eso, ningún país escapó como mío,
Toda casa me es ajena, todo templo vacío, y todo igual, y todo lo mismo. Pero si en el camino un arbusto se alza, sobre todo si un serval. El serval era un árbol que se levantaba en el patio de su casa en Moscú y encarnaba la nostalgia física de una tierra que tironeaba contra ella, o más bien de ella, casi en contra de su voluntad. En el exilio se sentía viviendo en el vacío. ¿Para quién escribía? ¿Quiénes eran sus lectores? Va a ser inmundo, dijo, en el que mis poemas sean necesarios como el pan, a otro en el que nadie necesita poemas, ni los míos ni los de nadie. No obstante, y a pesar de esa atracción instintiva que la tierra rusa ejercía sobre ella, Marina nos hacía ilusiones sobre su posible regreso. Aquí soy innecesaria, dijo, pero allí en Rusia soy imposible. Sin embargo, las palabras que le dirigiera a su marido en caso de reencontrarse, si volvemos a vernos te seguiré como un perro allá donde tú vayas, hubieron de cumplirse cuando este, también consumido por la lejanía, fue captado por los organismos de espionaje en el extranjero de la URSS y se le pidió que regresara a la Unión Soviética. Antes incluso ya había retornado a su hija Marina. De ese modo, en 1939, acompañada de su hijo Mur, un hijo pequeño, Marina parte desde el puerto francés de Le Havre, en un barco compartido con refugiados españoles que huían de la guerra civil, rumbo hacia la URSS. Y las frágiles esperanzas que tenía en su retorno desaparecieron muy rápido cuando comprobó que la gente la rehuía ante el miedo de entrar en contacto con personas venidas del occidente, lo cual en esa época de terror podía suponer una denuncia. Su aislamiento se agravó cuando primero las autoridades soviéticas detuvieron a su marido y más adelante a su hija. A ninguno de ellos los volvería a ver en vida. Desde el punto de vista de la literatura soviética, además, su poesía había dejado de existir mucho tiempo atrás. Todo ello, unido al estallido en 1941 en la Unión Soviética de la Segunda Guerra Mundial, acrecentó su sensación de soledad. Y el 30 de agosto de 1941 se suicidó en una humilde isla, la cabaña tradicional rusa, donde había encontrado refugio. Su marido moriría en prisión poco después. Su hija viviría largos años recluida en el Gulag, aunque finalmente, a la salida de este, dedicaría parte de su vida a rehabilitar la memoria y la poesía de su madre. Ya por último, os quería hablar de Anna Akhmatova. He titulado este epígrafe La poesía es poder. Antes de la Revolución, la poesía de Akhmatova había sido admirada y celebrada. Después de ella, bajo la consigna de que la vida privada había dejado de existir en el nuevo Estado soviético, el poder consideró su poesía como decadente, como prescindible. Consciente de su irrelevancia en la construcción de esa utopía socialista, su bolsa cayó durante 13 años, desde 1922 hasta 1935. Pero es entonces cuando, bajo unas circunstancias tanto personales como colectivas, terribles, dramáticas, resurge esa poesía. Su primer marido había sido fusilado, su mejor amigo, Osim Mandelstam, había sido desterrado y su hijo, Lev Iova, había sido detenido. Además, en 1934, como os he comentado antes, se desencadena el Gran Terror, impulsado por Stalin, pero ejecutado por su comisario del pueblo para asuntos internos, Nikolai Yevgraf. Es entonces cuando resurge su poesía para dar cuenta de lo que estaba sucediendo, para poder, como ya he dicho antes, dar voz a los que no la tienen. Dice: 17 meses pasé haciendo cola a las puertas de la cárcel, en Leningrado, en los atroces años del terror de Yezhov. Un día alguien me reconoció. Detrás de mí, una mujer, los labios amoratados de frío, que nunca había oído mi nombre, salió del embotamiento en que todas estábamos y me preguntó al oído. Allí se hablaba solo en susurros. ¿Y usted puede dar cuenta de esto? Yo le dije: puedo. Y entonces, una sonrisa asomó lo que había sido su rostro. Este es el prólogo de una de sus grandes construcciones poéticas, titulada Requiem, que es un vía crucis personal y colectivo de todo un país, en el que la palabra se eleva para sostener al pueblo ruso en su desgracia. Escribe: en aquel tiempo sonreían solo los muertos, deleitándose en su paz, y vagaba ante las cárceles el alma errante del Leningrado. Partían locos de dolor los regimientos de condenados en hiera, y era el silbido de las locomotoras sobre la canción de despedida. Nos vigilaban estrellas de la muerte, e inocente y convulsa se estremecía Rusia bajo botas ensangrentadas, bajo las ruedas de negros furgones. Anna Akhmatova presta su voz de una cadencia única, según los que la pudieron escuchar, a las miles de madres, las miles de hermanas, de esposas que esperaron, en el dolor y en la angustia, en el frío boreal y en el ardiente mes de julio, una noticia de sus hijos y sus maridos en las largas colas ante las cárceles de todo el país. Se dirige a ellos, a estas mujeres.
Os veo, os oigo, os siento, a la que apenas pudo llegar a la ventana, a la que no volvió a pisar jamás la tierra en que nació, a la que balanceando la hermosa cabeza musitaba: ya vengo aquí como si fuera mi propia casa. Quisiera llamar a cada uno por su nombre, pero confiscaron la lista y no puedo hacerlo. Para todas vosotras he tejido este vasto sudario con las tristes palabras que de cada una escuché. De ellas me acuerdo siempre, en todas partes. No las olvidaré en desgracias futuras. Y si un día amordazara mi atormentada garganta, por la que gritan 100 millones de voces, que ellas también rueguen por mí, como yo ruego por ellas, en la víspera del aniversario de mi muerte. Anna Akhmatova sobrevivió al terror de Stalin, al igual que su hijo Lev, pese a los muchos años pasados por este en el Gulag. Ella murió el 5 de marzo de 1966 y miles de personas acudieron a su funeral en Leningrado, su ciudad natal. Así le agradecían el haber hablado por ellas en una época en la que estaba prohibido alzar la voz. Ya por último, para terminar, me he permitido hacerlo con una reivindicación de la literatura, pero no a través de mis palabras, sino a través de las palabras de Mario Vargas Llosa. Es una cita un poco larga, disculpadme por ello, pero me parece una cita muy hermosa. Y como os decía, es una vindicación, es una defensa de la literatura. Dice Mario Vargas Llosa: siempre me ha fascinado imaginar aquella incierta circunstancia en que nuestros antepasados, apenas diferentes todavía del animal, recién nacido el lenguaje, empezaron en las cavernas, en torno a las hogueras, en noches hirvientes de amenazas, a inventar historias y a contárselas. Aquel fue el momento crucial de nuestro destino, porque en esas rondas de seres primitivos, suspensos por la voz y la fantasía del contador, comenzó la civilización, el largo transcurrir que poco a poco nos humanizaría y nos llevaría a inventar el individuo soberano y a desgajarlo de la tribu, a inventar la ciencia, las artes, el derecho, la libertad, a escrutar las entrañas de la naturaleza, del cuerpo humano, del espacio y a viajar a las estrellas. Desde que empezaron a soñar en colectividad, a compartir los sueños, incitados por los contadores de cuentos, aquellos seres humanos dejaron de estar atados a la gloria de la supervivencia, a un remolino de quehaceres entristecedores, y su vida se volvió sueño, goce, fantasía y un designio revolucionario: romper aquel confinamiento y cambiar y mejorar, una lucha para aplacar aquellos deseos y aquellas ambiciones que en ellos azuzaban las vidas figuradas y la curiosidad por despejar las incógnitas de que estaba constelado su entorno. Ese proceso nunca interrumpido se enriqueció cuando nació la escritura, y las historias, además de escucharse, pudieron leerse y alcanzar la permanencia que les confiere la literatura. Por eso hay que repetirlo sin tregua hasta convencer de ello a las nuevas generaciones. La ficción es más que un entretenimiento, más que un ejercicio intelectual que aguza la sensibilidad y despierta el espíritu crítico. Es una necesidad imprescindible para que la civilización siga existiendo, renovándose y conservando en nosotros lo mejor de lo humano. Porque un mundo sin literatura sería un mundo sin deseos, ni ideales, ni desacatos. Un mundo de autómatas privados de lo que hace que el ser humano sea de veras humano. La capacidad de salir de sí mismo y mudarse en otros, modelados por la arcilla de nuestros sueños. De la caverna a rascacielos, las ficciones de la literatura han multiplicado las experiencias humanas, impidiendo que hombres y mujeres ocupamos al letargo, al ensimismamiento, a la resignación. Nada ha sembrado tanto la inquietud, removido tanto la imaginación y los deseos, como esa vida de mentiras que añadimos a la que tenemos gracias a la literatura para protagonizar las grandes aventuras, las grandes pasiones que la vida verdadera nunca nos dará. Las mentiras de la literatura se vuelven verdades a través de nosotros, los lectores transformados, contaminados de anhelos y por culpa de la ficción en permanente entredicho con la mediocre realidad. Hechicería que al ilusionarnos con tener lo que no tenemos, de ser lo que no somos, de acceder a esa imposible existencia donde como dioses paganos nos sentimos terrenales y eternos a la vez, la literatura introduce en nuestros espíritus la inconformidad y la rebeldía, que están detrás de todas las hazañas que han contribuido a disminuir la violencia en las relaciones humanas. A disminuir la violencia, no acabar con ella, porque la nuestra será siempre, por fortuna, una historia inconclusa. Por eso tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir el posible en lo imposible. Muchas gracias.